Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy traemos un tema que sinceramente a mí me tiene fascinado y estoy seguro de que a ustedes también les va a volar la cabeza. Vamos a hablar de algo que despierta pasiones, que genera admiración y que, francamente, es un deleite para la vista. Estamos hablando de la belleza masculina, del carisma, del encanto que irradia una persona y que lo catapulta a lo más alto de las listas de popularidad. Y es que prepárense porque el título de hoy es un bombazo: Kerem Bürsin es el tercer hombre más sexy del mundo. Sí, lo han oído bien, el tercer hombre más sexy del mundo. Les aseguro que la sorpresa que les va a dar este ranking y los motivos detrás de él es mayúscula. Así que si les gusta estar al tanto de las últimas tendencias, de las celebridades que marcan pauta y de esa chispa que hace que alguien sea irresistible, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, activen la campanita para recibir notificaciones y así formarán parte de nuestra creciente comunidad. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad y que, como este, les haga exclamar de asombro. Ahora sí, vamos a desgranar este impresionante ranking y a entender por qué Kerem Bürsin ha logrado posicionarse de esta manera. Cuando escuchamos que un actor, un artista, se corona como uno de los hombres más sexys del mundo, nuestra mente vuela inmediatamente a imágenes de portadas de revistas, alfombras rojas y producciones cinematográficas. Y Kerem Bürsin, sin duda alguna, encaja perfectamente en ese perfil. Pero, ¿qué es lo que hace que un hombre sea considerado sexy a nivel global? No se trata solo de una cara bonita o un cuerpo escultural, aunque ciertamente ayuda. La sensualidad, el atractivo, es una combinación compleja de factores que incluye carisma, inteligencia, talento, confianza en sí mismo, un aura de misterio y, por supuesto, esa chispa inconfundible que cautiva. Kerem Bürsin es un actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino en muchos rincones del planeta. Su ascenso ha sido meteórico y su popularidad explosiva. Si eres un seguidor habitual de las telenovelas turcas, seguramente lo conoces por sus papeles protagónicos en series que han sido verdaderos éxitos internacionales. Pensemos por ejemplo en Sen Kalkam, donde su interpretación de Serkan Bolat lo catapultó a la fama mundial. Su química en pantalla con su coprotagonista fue electrizante y esa conexión, ese magnetismo, trascendió la ficción para conquistar a millones de espectadores. Pero, ¿qué hay detrás de esa fama? ¿Qué hace a Kerem Bürsin tan especial? Analicemos algunos de los elementos que sin duda han contribuido a su nombramiento como el tercer hombre más sexy del mundo. Primero hablemos de su físico. Kerem tiene una presencia escénica imponente. Es alto, con una figura atlética que cuida con esmero, y rasgos faciales marcados y atractivos que lo hacen instantáneamente reconocible. Su mirada intensa, su sonrisa carismática, todo en él emana una seguridad y un encanto que son difíciles de ignorar. No es una belleza superficial, hay una profundidad en su apariencia que invita a querer conocer más. Sin embargo, la sensualidad va mucho más allá de la apariencia física. Kerem Bürsin también posee un carisma natural que irradia en cada entrevista, en cada aparición pública. Tiene una forma de hablar, de expresarse, que es a la vez inteligente y cercana. Se muestra accesible, con sentido del humor, y eso, queridos amigos, es increíblemente atractivo. La gente se conecta con aquellos que transmiten autenticidad, y Kerem parece poseer esa cualidad en abundancia. No se le ve pretencioso ni distante, sino como alguien genuino, y eso es un imán para el público. Además de su carisma y su físico, su talento actoral es innegable. Ha demostrado su versatilidad en diferentes roles, logrando que cada personaje que interpreta cobre vida de una manera convincente y memorable. La capacidad de un actor para meterse en la piel de un personaje, para transmitir emociones complejas y para generar empatía en el público, es una forma de arte que también puede ser profundamente atractiva. Cuando vemos a alguien apasionado por su trabajo, que lo hace con dedicación y maestría, eso también contribuye a su atractivo general. Otro factor crucial en la percepción de la sensualidad es la confianza en uno mismo. Kerem Bürsin proyecta una imagen de seguridad, de alguien que sabe quién es y qué quiere. Esa confianza no es arrogancia, sino una calma interna que se refleja en sus movimientos, en su mirada, en su forma de desenvolverse. Es esa cualidad de estar cómodo en su propia piel, lo que muchas veces es más seductor que cualquier otra cosa. Ahora, ¿quién realiza estas clasifica?
¿Ciones? Es importante mencionar que estas listas suelen ser el resultado de encuestas populares, votaciones de revistas especializadas o análisis de tendencias en redes sociales. Y en el caso de Kerem Bürsin, su impacto global ha sido tal que no es de extrañar que haya aparecido en posiciones tan destacadas. La influencia de las redes sociales ha sido un catalizador enorme para la fama de muchos actores turcos. A través de plataformas como Instagram y Twitter, los fans pueden seguir de cerca la vida de sus ídolos, interactuar con ellos y, por supuesto, expresar su admiración. La enorme base de seguidores que Kerem tiene en todo el mundo es un testimonio de su poder de atracción. Pensemos también en la cultura. Las series turcas han experimentado un boom sin precedentes en los últimos años, y esto ha abierto las puertas a un sinfín de talentos. Han conquistado audiencias en Europa, América Latina, Asia y África. Y cuando un actor se convierte en el rostro de estas producciones exitosas, su fama se dispara a nivel internacional. Kerem Bürsin es uno de esos rostros que se han convertido en embajadores de la televisión turca, llevando su talento y su carisma a audiencias globales. Pero volvamos a la pregunta fundamental, ¿qué lo hace el tercer hombre más sexy del mundo? Más allá de los factores que ya hemos mencionado, hay algo que a menudo es difícil de definir, un GENESIQOI, que hace que una persona sea inolvidable. En el caso de Kerem podría ser esa combinación de dulzura y fuerza, de vulnerabilidad y determinación, que a menudo vemos en sus personajes y que, sospecho, también se traslada a su personalidad fuera de la pantalla. Es esa capacidad de conectar a un nivel emocional con el público lo que verdaderamente lo distingue. Por supuesto, la belleza es subjetiva. Lo que una persona encuentra atractivo, otra puede no encontrarlo. Sin embargo, cuando un nombre aparece consistentemente en las listas de los más deseados, es porque hay un consenso generalizado, una admiración compartida por esa persona. Y Kerem Bürsin ha logrado generar esa admiración a una escala masiva. Ahora, para aquellos que quizás no están tan familiarizados con su trabajo, les recomiendo encarecidamente que busquen sus series. Senkalkam es un excelente punto de partida, pero también ha participado en otros proyectos interesantes que muestran su rango actoral. Verlo en acción es entender de primera mano por qué ha capturado la atención de tantas personas. Y no olvidemos que ser considerado sexy no es solo sobre la apariencia física o el talento. También se trata de la imagen pública, de cómo un artista se presenta al mundo. Kerem Bürsin, hasta donde se sabe públicamente, ha mantenido una imagen positiva y respetable. Se le ve como una persona trabajadora, dedicada a su carrera y comprometida con causas sociales. Ese tipo de atributos, esa integridad, también suma puntos a su atractivo general. El hecho de que esté en el tercer puesto significa que hay dos hombres más que, según este ranking, lo superan en atractivo. Y eso es fascinante por sí solo. ¿Quiénes serán? ¿Qué los hace tan especiales? Pero hoy nuestro foco está en Kerem, en su impresionante logro. Es un recordatorio de que el mundo del entretenimiento está lleno de talento y de personalidades que, con su brillo, iluminan nuestras pantallas y cautivan nuestros corazones. Analizando más a fondo su impacto, podemos ver cómo ha influido en la moda, en las tendencias. Su estilo, su forma de vestir, a menudo se convierte en objeto de admiración y emulación. Los fans buscan recrear sus looks, inspirarse en su forma de llevar las cosas. Esto es un indicativo más de su influencia y de su atractivo. También es interesante pensar en cómo estas clasificaciones impactan la carrera de un artista. Estar en la cima de estas listas puede abrir nuevas oportunidades, atraer la atención de directores y productores de todo el mundo, y consolidar aún más su estatus de estrella internacional. Para Kerem Bürsin, este reconocimiento es, sin duda, un gran impulso. Y reflexionando sobre el fenómeno de las listas de los más sexys, es importante recordar que son un reflejo de la cultura popular en un momento dado. Son subjetivas, cambiantes y a menudo influenciadas por la cobertura mediática y la viralidad en redes sociales. Pero no quitan mérito a la persona que las encabeza. Si Kerem Bürsin ha llegado a este nivel, es porque ha sabido ganárselo. Ha cultivado su talento, ha trabajado duro para mantener su imagen y ha conectado con el público de una manera profunda. Entonces, ¿qué podemos aprender de Kerem Bürsin y de este ranking? Que la sensualidad es multifacética. Que va más allá de lo superficial. Que el carisma, la inteligencia, el talento y la autenticidad son ingredientes clave para un atractivo duradero.
Y que cuando se combinan todos estos elementos, el resultado puede ser una estrella global que cautiva a millones. En resumen, hemos explorado la impresionante noticia de que Graham Bursin ha sido nombrado el tercer hombre más sexy del mundo. Hemos desglosado los factores que contribuyen a su atractivo, desde su físico imponente y su carisma natural hasta su talento actoral y su confianza en sí mismo. Hemos hablado de cómo las series turcas han jugado un papel crucial en su fama internacional y del poder de las redes sociales en la construcción de su imagen global. También hemos reflexionado sobre la naturaleza subjetiva de la belleza y cómo estas clasificaciones, aunque populares, son un reflejo de las tendencias culturales. Y ahora, llegamos al final de nuestro recorrido por el universo de Kerem Bürsin y su merecido reconocimiento. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desgranar los motivos detrás de este sorprendente nombramiento. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con el ranking? ¿Quién creen que debería estar en los primeros puestos? Dejen sus opiniones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otras personas que también sean fans de Kerem Bürsin o que simplemente disfruten de hablar sobre celebridades y tendencias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada y se parte de esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Hasta pronto.